montón de libros y entre ellos este que trata justamente de, según su mirada, cuáles son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. em, en algunas traducciones ponen eficiente, ¿no? Pero bueno, depende cómo se lo tome. Independientemente de ello, bueno, Covey dice que hay 7 hábitos que este tipo de personas debieran tener, ¿no? En primer lugar, vos fíjate que el autor dice que es importante aprovechar las fortalezas personales y oportunidades sociales, ¿no? ¿A qué les hace acordar las fortalezas personales y las oportunidades sociales? Fortalezas, oportunidades, ¿no? Está hablando de una parte del FODA. Y dice Covey, ¿m? Que, bueno, todos sabemos lo que es un hábito, pero según el autor, ¿eh? Los hábitos tienen que ser primeros aprendidos, ¿m? Luego poder ser enseñados, ¿no? Y luego poder practicarlos. Esa es la forma de fijar algo, aprenderlo, enseñarlo y practicarlo, ¿no? Entonces, realizando estas 3 actividades y en ese orden, bueno, es una buena forma de fijar alguna característica. Y dice Covey que el hábito es la intersección entre qué hacer, cómo hacerlo y si quiero hacerlo. ¿Mm? ¿Qué hacer? Necesitas conocimiento, porque si no tenés conocimiento no puedes hacer nada. Luego, para saber el cómo, hay que tener la pericia y la habilidad. Y para ver si yo quiero, ¿no? Tener actitud. En definitiva, el hábito es la intersección entre estos tres, entre qué hacer, cómo hacerlo y si quiero hacerlo. ¿Mm? Es decir, según Covey, el hábito es la intersección entre el conocimiento para hacer algo, entre la pericia para hacer ese algo, saber cómo hacerlo, y luego por qué hacerlo, ¿no? Tener actitud, si es que quiero. Se tienen que dar los tres, ¿no? Si sembrás un pensamiento, cosechas una acción. Si sembrás una acción, cosechas un hábito. Si sembrás un hábito, cosechas el carácter o lo forjás. Y si sembrás el carácter, cosechas el destino. Bien, esta es una frase que está piola, que tiene que ver justamente con esta forma de aprender y de aprehender, ¿no? Con la H entre las dos E y con una sola E. Y los 7 hábitos son estos. Estos son los 7 hábitos del autor, ¿no? Entonces fíjate que tenemos 3 por un lado, 3 por el otro y el séptimo. ¿Mm? Con los 3 primeros están relacionados con la persona. Con los cuales se consigue una victoria privada. Es hábitos de la persona para con la persona. Los 3 segundos es, si se puede lograrlos, se consigue una victoria pública. Es de la persona en relación, bueno, al entorno, al contexto, al prójimo, a lo que nos rodea. Y el séptimo. Vos fíjate, ¿no? Piensen si hemos visto, hay alguna similitud con algo que hemos visto. Tenemos 3 personales acá en relación a la persona y estos otros 3 en relación, bueno, a lo que nos rodea. ¿Tienen algún parecido con algo que hayamos visto puntualmente la clase pasada? ¿No? Con la ventana. O sea, me suena más el cuadrito de la ventana de Johari. Sí, no tanto. Tiene mayor relación, sí, también porque la ventana de 2 por 2 es uno en relación a los demás, sí, también.
pero tiene más relación. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la inteligencia emocional según el concepto del autor Daniel Goleman? Goleman decía que teníamos tres aptitudes personales y dos aptitudes sociales. ¿Eh? Las personales eran autorregulación, autoconocimiento, ¿eh? Y las sociales empatía. ¿Recuerdan? Bueno, fíjate que hay un denominador común. En inteligencia emocional, Goldman hablaba, como les dije, de las cinco características que las personas deben tener para tener esa inteligencia emocional, tres personales y dos sociales. Y bueno, y acá tenemos, vamos a ver los hábitos, todavía no vimos nada, pero tenemos tres personales, si se quiere, tres de la persona en relación a uno mismo y otros tres en relación a lo que nos rodea. Ese es un denominador común con la inteligencia emocional. Y también con la ventana, sí, como vos, tiene más similitudes con la IE, inteligencia emocional. Este, pero sí, claro, con la ventana de Juari también, porque este, habla habla de cada persona en relación al equipo de trabajo, ¿no? Bien. Entonces empezamos. Nosotros tenemos aquí, vamos a ver los tres primeros, ¿no? Los tres primeros hábitos. Ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser proactivo? El concepto de proactividad. ¿Ustedes lo saben? Ser proactivo, esto lo hemos hablado, cuando se piden, Hacer este, cosas, ¿no? Tipo, tener como independencia de poder iniciar las cosas solo y no tener que tipo depender de alguien. Entonces, proactivo. sí, viste, proactivo es lo contrario de exactamente lo opuesto a reactivo. ¿Mm? Reactivo es que, bueno, vos tenés eh, ahí una situación, si se quiere, que para que realice algo requiere un evento. Si ese evento no llega a ese proceso o a ese elemento o a una persona, la persona queda así estática, ¿no? Necesita de un evento externo para reaccionar. Bueno, la proactividad es exactamente lo opuesto, no necesita de ningún evento. ¿Mm? Es una persona que tiene motor propio, que tiene iniciativa. ¿Mm? Entonces, eso como para arrancar, ser proactivo. Esta es una característica que se pide en muchos perfiles, justamente, ¿no? La proactividad, ¿qué es eso? Tomar decisiones, iniciativa propia, motor propio. El segundo, comenzar con el final en mente. ¿Mm? Es decir, nosotros en el momento cero, antes de arrancar, tenemos que pensar a dónde queremos llegar. Y eso quiere decir que antes de empezar a dar el primer paso, tenemos que tener el norte, el objetivo bien claro. Y eso quiere decir comenzar con el final en mente. No es que yo arranco y en el camino digo, y bueno, vamos a ver por dónde nos lleva el viento. Y no, ¿eh? Antes de dar el primer paso, saber a dónde queremos, o por lo menos cuál es el objetivo, ¿no? A dónde, cuál es la idea de llegar a qué lugar. Y luego el tercero, ¿no? Haga primero lo primero. Claro, esto es obvio. Primero hacemos lo primero, ¿no? Bueno, recuerden que ya hemos charlado que no todo lo que uno considera que es obvio para todo el mundo. Entonces, no dar por sentado nada. ¿M? Entonces, en ese punto, hacer primero lo primero, hay una herramienta muy piola, que es la matriz urgente importante, que también es una matriz de 2 por 2 y en cada, y en cada cuadrante se pone este,
lo urgente y no urgente, lo importante y lo no importante, y en cada cuadrante se ponen características que cumplen con esos ítems. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ser proactivo, ya charlamos, comenzar con el final en mente, saber a dónde uno quiere ir. Todas las cosas son creadas dos veces. ¿M? La creación física propiamente dicha que sigue a la creación mental. ¿M? De hecho, dicen que los viajes tienen tres etapas, ¿no? Diagramarlos, hacerlos y recordarlos. El segundo es el físico propiamente dicho. Los otros, bueno, sí. Primero lo primero. ¿M? Entonces, como les dije, aquí está esta matriz UI urgente importante, re piola, ¿no? Vamos a poner, para hacer más rápido, cuadrante uno, 2, 3 y 4. Entonces, vos fíjate, en cada cuadrante se ponen actividades. Esto aplica como todo a la vida, pero nosotros lo vamos a enfocar laboralmente. En el cuadrante uno se ponen todas las actividades que cumplen con esas características, ¿no? Que son urgentes y son importantes. En el cuadrante 2, aquellas actividades o tareas que son importantes, pero no son urgentes. En el 3, aquí abajo, las que son urgentes, pero no son importantes. Y bueno, en el 4, ni urgente ni importante. Entonces, ¿qué sucede? Uno, esta es una linda herramienta para dibujarla y escribir en cada cuadrante, bueno, las tareas que apliquen al cuadrante. Hacer una lista con todas las tareas, ¿no? Y después esas tareas ponerlas en el cuadrante que corresponda. Y luego mirar cómo queda esto, ¿no? Mirar cómo queda esta matriz y ver qué pasa. Entonces, el objetivo es que el cuadrante 1 eh, sea lo más chico que se pueda, porque aquí son actividades que son urgentes, hay que hacerlas ya y son importantes. Entonces, si yo tengo este cuadrante lleno de tareas, y bueno, estoy al borde del colapso, ¿no? Por no decir que colapsé más o menos. Entonces, el cuadrante uno hay que intentar que no crezca, tenerlo lo más chico posible, porque si no vivimos en una situación de estrés 24/7 y eso no está bueno. Luego el cuadrante 2 es un cuadrante para poner las tareas generalmente de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tareas son importantes, no son urgentes, no es que las tengo que tener para allá. Entonces, son importantes y tengo un tiempo para trabajarlas. Luego, la fila 2, bueno, tenemos actividades que no son importantes, ¿no? Aunque el cuadrante 3 son urgentes. Entonces, bueno, el objetivo también es no tener mucho tiempo en el 3 y menos en el 4, ¿no? Ni urgente ni importante. Pero a veces terminamos un buen análisis es luego de hacer esta matriz, ver qué cosa queda en cada cuadrante y ahí ver cómo estamos y tomar decisión. ¿M? Y esto no es estático, esto es totalmente dinámico, porque a medida que pasa el tiempo, las tareas o se agregan o se eliminan o van mutando de cuadrante. Por ejemplo, hacer el asesoramiento para esta materia hoy es importante, pero no es urgente hoy. Ahora, el día anterior a la entrega, hay que ver. Por ahí siguen en el mismo cuadrante o por ahí pasa el cuadrante uno, es decir, aquel que se retrasó, en fin, tiene una actividad
importante y urgente, porque todavía le falta para terminarla. Entonces, esto es absolutamente dinámico. ¿No? Bien, y con eso tenemos los tres primeros. Voy a ir para atrás. Tenemos ser proactivo, comenzar con el final en mente y primero lo primero. Y aquí en primero lo primero, la matriz urgente importante. Con estos tres, dice Covey, conseguimos una victoria privada, porque estos tres tienen que ver con la persona. Es la persona en relación a ella misma. Una vez que hemos logrado la independencia personal, seguimos con otros tres hábitos que tienen que ver con lo que nos rodea. Entonces, fíjate que acá el cuarto tenemos win-win. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Que entre dos partes, decimos dos para hacer más directo, en realidad es dos o más, es indistinto, ¿no? Pero bueno, siempre decimos dos para hacerlo más rápido. Entre dos partes, ¿eh? Lo importante es que win-win justamente, que ambas partes ganen, porque, bueno, hay cuatro opciones, ¿no? Ganar, 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 perder, perder, ganar, perder, perder. Bueno, si las dos partes pierden, no están haciendo muy buenos negocios, ¿no? Y si pierde alguna de las dos, está bien, la otra habrá ganado, pero el objetivo entre dos partes es que las actividades puedan continuar. Y para que las actividades puedan continuar, tienen que ganar los dos. Entonces vos fijate, ¿m? En ganar, ganar. Estas son las cuatro posibilidades, ¿no? Y hay que lograr este cuadrante, que ambas partes ganen. Ahora, para que ambas partes ganen, cada uno tiene que ir cediendo, ¿no? Cediendo hasta llegar a la zona de posible acuerdo. Eso todavía no vimos negociación, ¿no? Creo que no. Bueno, cuando vean negociación, ¿m? Oh, disculpen, se cortó. ¿Hasta dónde llegué? Hasta yo gano, vos ganás. ¿Dónde? Yo gano, vos ganás. El segundo cuadrante. Ah, win-win. Ah, claro, win-win. Ahí va. Retoma. Entonces, bueno, cuando ustedes vean la parte de negociación, con Walter y Verónica, van a ir viendo justamente que, bueno, cada parte tiene que resignar algo para acercarse y llegar a lo que se dice, a lo que se llama sopa con Z, sopa con Z, que es zona de posible acuerdo. ¿M? Y bueno, la idea es esta, ¿no? Win-win. Ahí.
Voy a ir hasta el comienzo. Bueno, acá ya la tenemos a Wingwin. Luego, quinto hábito. ¿M? Entender antes de ser entendido. Esto está relacionado con escuchar primero y hablar después. Por algo tendremos dos oídos y una boca, ¿no? Y esto es muy importante porque si estamos en una negociación, ¿m? Y hablamos y seguimos hablando, no dejamos al otro hablar. ¿M? Y si no logramos que el otro hable, eh, nos estamos perdiendo mucha data y mucha información. Entonces, dejar que los demás hablen, ¿m? A ver qué tienen para ofrecer, qué tienen para proponer, cuáles son sus ideas, ¿eh? Y luego obrar en consecuencia. Pero si llegamos y hablamos y seguimos hablando, nunca vamos a poder saber cuáles son las intenciones del otro con el que voy a iniciar una negociación sobre algo. Entonces, primero escuchar, después hablar. ¿M? El sexto hábito es sinergia. Entonces yo les pregunto a ustedes si recuerdan el concepto de sinergia. ¿Qué es sinergia? Esto es importante. Sinergia. ¿Qué es? Es una combinación de algo entre dos cosas, generalmente. Sí, va. Pueden ser dos, tres. ¿M? El compañero Ignacio sabe más de eso. No, A ver, estoy leyendo. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. claro. El todo es mayor a la suma. Esto hay que saberlo, el concepto de sinergia, ¿no? El todo es mayor a la sumatoria de las partes por separado. Es decir, sinos igual eh, hasta un punto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos que hacer un estudio sobre el asesoramiento de una empresa o vamos a hacer otra cosa, no, un proyecto de desarrollo para, no sé, una gestión de materiales. ¿M? Entonces, si cada uno de nosotros hace un proyecto distinto, ¿m? Su calidad o los proyectos tienen una alta probabilidad de que sea de menor calidad que si todos nosotros nos ponemos a hacer el mismo proyecto, porque cada uno de nosotros le va a aportar el expertise propio. ¿M? Por supuesto que hay un punto, ¿no? A partir del cual lejos de ser sinergia, ¿no? Lejos de sumar, resta. Es decir, siendo el eje X, ¿no? Vamos a suponer cantidad de personas. Si yo en un proyecto eh, que hago el análisis, le calculo que tiene que ser realizado por 10 personas, bueno, si lo están realizando 8, voy a tardar más. Si lo están realizando 9, bueno, no es lo ideal, pero voy a tardar menos que con 8. Si lo realizan 10, es el punto óptimo. Va a ser eficiente ese desarrollo. Si lo realizan 11, bueno, por ahí sigue siendo eficiente. Ahora, si lo realizan 60, uno dice, ay, bueno, sí, con 10 personas te lleva 6 meses, con 60 te lleva una semana. No, no es así. No es una regla de tres simple. Porque con 60 se te va el proyecto al diablo, porque eso es un lío bárbaro, hay gente que no sabe qué hacer, eso hay que coordinarlo, ¿eh? Bien, teniendo en cuenta esto, sinergia quiere decir que el todo es mayor a la sumatoria de cada una de las partes por separado. Es decir, el conocimiento colectivo siempre va a ser mayor
a la suma del conocimiento de cada una de las personas. Eso quiere decir sinergia. Bueno, y esto tiene que ver, obviamente, con trabajo en equipo, ¿no? En sinergia, ¿m? Hay eh, este, este concepto, que bueno, lo decimos, lo ponemos entre comillas, ¿no? Lo que está entre comillas es texto, no es matemático, ¿no? Uno más uno en sinergia, ¿no? Uno más uno es tres, es cuatro, es cinco, ¿no? Porque es eh, el conocimiento colectivo, punto. ¿Mm? ¿Queda claro lo de sinergia? Y luego tenemos el último, ¿no? Vamos a ir al comienzo, aquí. Ya charlamos de los personales, de los sociales, ganar, ganar, escuchar y después hablar, sinergia. ¿Mm? Este es personal en relación a lo que nos rodea y después está el último, ¿m? Que se llama amolando el serrucho. Amolando, ¿qué quiere decir? Busquen RAE, amolar. Amolar, tipo de una moladora. Mm, Amolar, sí, amolar. Es agarrar amolar fuerte con A. o punta a un arma o instrumento de muela. O adelgazar, enflaquecer. Depende si es un verbo transitivo o no. ¿Y tiene otra connotación? Depende del idioma. Coloquial, fastidiar, molestar con pertenencia, sino dañar o frustrarse en México. Bueno, amolando el serrucho, tiene que ver con afilar, preparar, acondicionar, mejorar el serrucho, ¿no? Entonces, viene de, por ejemplo, a mí no me gusta este ejemplo, pero bueno, el autor lo menciona, ¿no? Si tenés que, no me gusta y ahora van a ver por qué, ¿no? Si tenés que talar un árbol, bueno, lejos de los conceptos en los que yo comparto, ¿no? Entonces, vos tenés una persona que está trabajando con un serrucho desafilado. Entonces le da, le da, le da, le da, le da y le sigue dando. Bueno, entonces viene alguien y le dice, estás perdiendo mucho tiempo. ¿M? Si vos seguís con este serrucho que no está afilado, vas a tardar más tiempo y el esfuerzo va a ser mayor a que si vas al pueblo, afilás el serrucho, venís y lo usás. Entonces, aquí el autor hace referencia, ¿no? En que este último hábito nos dice que nosotros tenemos que prepararnos, ¿eh? Desde distintas perspectivas. Él habla de cuatro perspectivas, ¿no? Entonces, Covey dice que, bueno, que tenemos que tener, poner hincapié, ¿no? Cuidar, ocuparnos de el yo físico, físicamente, el yo social, las relaciones humanas, ¿no? Emocional, el yo mental y el yo espiritual. Y eso tiene que ver con cuidar la persona desde distintas perspectivas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos hábitos, ¿m? Dice Covey que nosotros, y mantenerlos, ¿no? Y sostenerlos en el tiempo, una persona estaría cumpliendo, ¿no? Los hábitos que caracterizan a alguien eficiente. Muy bien. Entonces, mirando este gráfico, recordemos esto, ¿no? Que el hábito, según Covey, es la intersección de estos tres, de hacer, como y si quiero. ¿M? Y sostenerlo en el tiempo. Y aquí tenemos los 7 hábitos. Ser proactivo, comenzar con el final en mente,
hacer primero lo primero, y ahí la matriz urgente importante, estos son los tres personales, con esto logramos la independencia. Luego vienen los sociales, que consisten en win-win, escuchar primero, hablar después, sinergia, el todo es mayor a la sumatoria de las partes, ¿no? Y con eso logramos la victoria pública. Y luego, amolar el serrucho, es decir, cuidar nuestra persona desde distintas perspectivas, física, mental, emocional, espiritual. Con esto, cumplimos con lo que el autor dice para una persona altamente efectiva o eficiente. Dicho esto, vamos a ver otro autor. A mí me gusta más este, pero bueno, hay otro que también ha tenido su pico de ser conocido en la última década o en la anterior. ¿Mm? Y van a ver que si bien el otro tiene otros conceptos, hay siempre denominadores comunes. Así que como falta un minuto, vamos a ver qué hora es, 8:15, 8:25, retomamos en este último link. Y si llego a tener problemas, les mando uno por el WhatsApp. Dale, 8:20, 25. Nos Dale. vemos luego. Bueno, hay otro autor, ¿m? Que lo que él propone son 12 hábitos, ¿no? Donde dice, sooner or later te van a llevar al éxito. Este autor es Kiyosaki. Empezó a ser conocido la última década, más o menos, o la última década y media. Entonces, primero dice que hay que tener en claro algunos conceptos, ¿no? Redefinir la identidad, ¿m? Las personas con las cuales uno está, ¿m? Y las actividades que uno realiza habitualmente. Teniendo en cuenta esto, visualizar los éxitos. Esto parece una pavada, pero es importante, ¿no? Uno tiene que estar en positivo y visualizar los éxitos. Decir, bueno, esto ya está. Tener fe. Tener mantras, esto también puede ayudar. Lo que no suma, dejarlo, ¿no? Gente que no suma, recuerdos, cosas, si no suma, se deja. La gente exitosa piensa lo grande, ¿eh? Si pensás en chiquito, tendrás en chiquito. Y si pensás en grande, las probabilidades que tengas algo grande son mayores. Esto no es matemático, ¿no? Fuerza de voluntad, es decir, si yo pretendo sentarme y que me pase a buscar el remis con el chofer, sin hacer nada y les voy a dar malas noticias, no va a suceder. Ser paciente, ¿viste? No es que vos generás algo y tiene éxito. Igual, no, no tiene éxito en forma inmediata. Mentalidad ganadora, esta persona, uno le puede gustar o no lo que ha hecho o su comportamiento, pero independientemente de ello, vamos a los hechos y al dato. Ha sido exitoso. Steve Jobs ha sido exitoso en las ideas que ha tenido. Escuchar a los demás, fíjate lo que decía Covey, ¿no? Primero escuchar y después hablar. Bueno, Kiyosaki, escuchar a los demás, ¿eh? Tomar riesgo. Bueno, viste que el que no arriesga no gana y es así, ¿eh? Eh, Siempre hay que tomar riesgos, bueno, evaluarlos, por supuesto, ver plan de contingencia, ver cómo mitigarlos, pero bueno, los riesgos siempre van a estar. Aprender del error. En realidad, los errores tal vez no son tales, ¿no? Son los pasos previos a conseguir el éxito.
No excusas, es decir, la culpa es del otro porque llovió, porque no vino, porque ayer me acosté tarde, porque el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Pero excusas. Saber decir cuando uno no puede hacer algo. ¿M? Y fíjate que a veces la incomodidad conduce a la prosperidad. Y acá está el ejemplo de Uber. No sé si ustedes conocen cómo se originó este modelo de negocio de Uber. No. No, no. Bueno, eran dos personas que viajaban mucho y en avión. Y les sucedía que cada vez que llegaban al aeropuerto, bueno, era engorroso conseguir taxi, ¿eh? Porque así como llegaban ellos, llegaba todo el avión y la mayor parte de la gente, bueno, necesitaba un medio de transporte. Entonces, bueno, era engorroso conseguir taxi, remis, con los bártulos y demás, ¿no? Por eso la incomodidad conduce a la prosperidad. Y pensaron, tenemos el problema, llegamos y no tenemos cómo movilizarnos. ¿M? Ahora, este problema, ¿qué solución podemos obtener? Bueno, y así se generó este modelo de negocio que todos conocemos, que fue Uber. Después vinieron, bueno, ahora hay un montón, Cabify, Didi, no sé, y un montón más que ni sé cuáles son, que que copian el modelo de negocio, que en un momento fue Océano Azul. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Bueno, cuando ya empieza a haber muchos, el Océano Azul deja de ser tal y pasa a ser el rojo, ¿no? Pero bueno, así crearon el modelo de negocio que todos conocemos, que conecta puntas, ¿no? Conecta aquel que tiene la necesidad, tiene un vehículo y tiene una necesidad de obtener un dinero con el vehículo, y aquel que necesita movilizarse y está en un lugar donde no tiene cómo movilizarse y necesita movilizarse. Bueno, unió las dos puntas. ¿M? Y así fue como estas personas, a raíz de su incomodidad, ¿eh? crearon, inventaron, pensaron, diseñaron este modelo de negocio. Que también el mismo modelo aplica, por ejemplo, a Airbnb, por ejemplo, ¿no? Es unir puntas, unir lo que las partes tienen, pueden ofrecer y necesita la otra. Y bueno, y aquí estamos con el número 12. ¿M? Estos son los 12 hábitos según Kiyosaki y después tenemos los 7 según Kovel, que por supuesto hay denominadores comunes entre ellos. Bueno, nosotros nos dedicamos a las ciencias duras, así que todo esto nos parece raro, ¿no? Pero si consultan con aquellos que se dedican a las ciencias blandas, van a ver que esto eh, es- sucede y es habitual, ¿no? No, no toda la vida pasa por lo exacto, ¿no? Y por lo frío. También existen otras habilidades, ¿no? Que tienen que ver con las ciencias blandas. Bien, ustedes dirán quién quiere mostrar el estado de avance del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un par de preguntas. Dale, espera que voy a poner para que compartan. Ok, mientras lo voy abriendo. Dale, ahí va. Pueden compartir cuando gusten. Ok, lo abro. Sí, dale. Acá. ¿Se está viendo? ¿Qué pasó? Sí, no, ¿se ve? ¿Se ve? Pues siento que aparecen muchas cosas en la pantalla. ¿Cómo? Siento que aparecen muchas cosas en la pantalla. No, no, se ve el documento. Está bien, está bien. PP de las org, ¿Cómo, cómo? el nombre del archivo. Ah, sí. Vamos a ver, era respecto a las fuerzas competitivas de Porter. Acá está. Nosotros planteamos que, bueno, estamos planteando bueno, el Ministerio de Defensa, área de desarrollo, tema, productos, aplicaciones para dentro del ministerio. Ahora, rivalidad entre competidores. Habíamos puesto esto de que
podría haber otros ministerios, otros organismos públicos que intenten hacer también proyectos para el ministerio. Pero por otro lado pensamos, eso es todo el ministerio, eh, no, o sea, legalmente no puede hacer otra entidad pública tus cosas, puede ser el Ministerio de Defensa. Entonces, no sabemos si aplica o qué poner ahí, en ese caso. No sé si se entendió. Eh, no, yo creería que no. Creería que... No, pero espera, espera. Porque también pensamos meter el área de ciberseguridad, pero el ciberseguridad se encarga de la seguridad, no se encarga de hacer aplicaciones para que todo el mundo las pueda utilizar. Se encarga más el tema de gestionar contraseñas, poner firewalls para que no entre ningún virus, dar charlas y todo eso. Mm. ¿Y no existe la posibilidad que se contrate un proveedor externo para hacer desarrollo? Sí, sí se podría, pero no puede ser un organismo público. O sea, debería ser una empresa privada, yo que sé. No se me ocurre ahora, pero no puede ser, por ejemplo, Meli me hace las APIs, por ejemplo. Mm. Se po- podría, puedo poner eso, entonces, un organismo privado. Sí, sí, porque yo creo que hay organismos privados, empresas de desarrollo que hacen desarrollo para las Fuerzas Armadas, para distintas áreas. Y eso sí. Ok. Después, negociación con los proveedores. Que es el tema también de licencia, se podría poner. El ¿Tienen tema de licencias tipo. pagas? ¿Cómo? ¿Tienen licencias pagas? No, no, para nada. Eh, Mirá, sí, hablando de las licencias, este, yo estuve como 20 años haciendo, que esto de paso se los comento, ¿no? Pericias judiciales como perito. ¿M? Ustedes, que van a tener el título que tengo yo, para arrancar, después tendrán otros, con el título los habilita a ser peritos de oficio en el Poder Judicial de la Nación. ¿M? Entonces, allí uno se anota, todos los años hay que anotarse en las distintas cámaras, hay 10 cámaras en Capital, comercial, civil, civil y comercial, contencioso administrativo, laboral, eh, y otras, hasta 10. Entonces, bueno, se pueden anotar ahí que las inscripciones son en el mes de octubre, todos los años. ¿M? Ahí tienen un campo. Si alguno en algún momento se interesa en esto, ustedes tienen mi correo y me escriben. Dicho esto, una de las pericias que me ha tocado, ¿no? Que fue prueba anticipada caes de sorpresa en la empresa, era de Microsoft contra, ¿m? La empresa de turno. ¿Y qué es lo que había que hacer? Había que mirar las máquinas que había y chequear las licencias de las máquinas. Imagínate, nadie tenía licencia. ¿M? Y algo pasó con las licencias, esto lo sé por Radio Pasillo, en el Estado Mayor, en Ejército, hace unos años atrás, y bueno, hicieron ahí, se pagaron unas licencias, porque en realidad, viste, todo era trucho. Bien, eso digo, licencias, en fin, no, dejemos el tema de no nos metamos con el tema de las licencias. está bien. Y proveedores proveedores. Si no, habíamos pensado también el tema de hardware, de tipo, comprar computadoras, porque generalmente no, o sea, no hay muchas computadoras, pero las que se compran suelen ser tipo siempre las mismas, o Lenovo, la Tinkerpad, o una computadora, una PC
un procesador Mm. Intel, por ejemplo. Suele comprar siempre eso y no varía mucho. No vas a ver una especie con placa de video y todo eso. Bueno, sí, eso puede ser. Ok, Proveedores son todos los que le proveen algo que necesitan para trabajar. ok, perfecto. Después con los clientes sería también es el propio ministerio, son los usuarios a fin de cuentas, el Y en el procesamiento caso interno. de ustedes, sí, serían los usuarios del ministerio serían. Sí, pues no hay personas externas que usen los sistemas internos. Tengo entendido que cada uno usa el suyo. El suyo. Mm, Y después, bueno, los amenazas nuevos entrantes. Pensamos en startups tecnológicas y... Ah, no. Sí, pensamos solo en startups tecnológicas. porque si entra una empresa, desaparece el sector. No. Si no, también habéis puesto inteligencia artificial. Que te, pues yo que sé, te puede empezar a reemplazar a los trabajadores. Entonces, Mm, ¿no? La IA, lejos de ser amenaza, es una oportunidad. Claro, es como una herramienta, pero... O sea, yo sé que va a tardar un montón hasta que te reemplace un humano. Entonces, no sé si lo pondría ahora. Porque, no, yo creo que no va a reemplazar nunca el humano, porque carece de moral, de emoción, y a veces se requieren de esas dos características a veces no, siempre se requieren de esas dos características para las decisiones, moral y emoción y sentimiento. Así que no creo que reemplace nunca al humano. De todas maneras, la IA yo me la paso usándola. De hecho, tuve que pagar el ChatGPT porque el free no me alcanzaba. Es una herramienta recontra oportunidad. Hay que saber usarla. Es decir, por supuesto que hay que dejar que haga lo repetitivo y lo pensante lo hace el humano. Eso por un lado. Y por el otro lado, chequear siempre lo que genera la IA, ¿no? Sí. Siempre chequear. Pero de todas maneras, no es una amenaza. Lejos de tomarlo como amenaza, al contrario, lo tomaría como oportunidad. Ok, Pueden disentir conmigo, ¿eh? Mi palabra no es palabra, esto no es matemático. Ustedes pueden disentir tranquilamente y fundamentar por qué disienten. ok. ¿Y productos sustitutos? No se me ocurre. Pensábamos también, bueno, Bueno, tipo software libre, servicios en la nube o comercial, pero software libre se usa, por ejemplo, para el tema de servidores se pone un tipo de lenguaje específico y se usa eso. Y servicios en la nube se utiliza por ejemplo Amazon, que es AWS, y se hostea ahí el tema de la aplicación y de ahí para adelante. Entonces, no sé mm, si lo considera sustituto 100%. ¿y por qué sería sustituto? A ver. No sé, ese es el problema, no sé cómo reemplazaría esto mis aplicaciones a fin de cuentas. Ojo, puede no haber alguno de los ítems, ¿eh? No necesariamente tienen que poner algo en todo. Si no hay, no hay. Ok, Si no hay, no hay. Puede ser. ok, creo que sí, lo podemos estar acá media. Sí, inteligencia artificial como sustituto también, lo habíamos pensado. ¿Cómo? Como producto sustituto, pues también pusimos la IA. No sé si se puede pensar eso también, como producto. No, no sé, ahí. Yo la IA la pondría como oportunidad, no sé si sustituto. Y acá como amenaza de sustituto, no. Yo no, por lo Ok, menos, no sé. Pueden disentir conmigo, ¿eh? ok. Y después, la velocidad de barreras de entrada y salida.
Mm. En el tema de salida, sería que se escape, pusimos que se escape el talento y el acceso a la base de datos, por ejemplo. Tipo al contenido que se tenía dentro del ministerio, ya sea código y cosas que vos escribiste. No, espera, las barreras. Las barreras de entrada es aquello que impide entrar al negocio, ¿no? Sí, Y lo de salida es aquello que, no que impide salir del negocio, porque uno puede salir, pero digamos son todas esas trabas que uno tiene para, digamos, cerrar la empresa y terminar ese negocio. Eso dicho a lo bruto. ¿Qué sería en este caso las barreras de entrada y salida? de entrada pusimos inversión en infraestructura y tecnología, que sería tipo hardware especializado. Después, red de distribución y logística compleja, yo qué sé, para cumplir protocolos de seguridad y privacidad necesarios. Investigación de antecedentes, tipo, creo que si tenés antecedentes penales no puedes entrar al ministerio, pero, pero puedes tener dentro del ministerio antecedentes penales. Y ¿Cómo? no puedes entrar al ministerio con antecedentes penales, pero puedes tener antecedentes penales dentro del ministerio. Puede surgir un tema de que una compañía te demande por acoso sexual o cosas así. Oh, Sí. bueno. No, me ha contado cada cosa dentro del coso, es increíble. Y después, requisitos de ciudadanía, por ejemplo, ser argentino. ¿Pero esas son barreras? O sea, lo pienso que son barreras como muy del misterio, no del área de desarrollo, de mi punto de vista. Pero no sé qué barreras de entrada habría para el área de desarrollo. Esas serían, yo no sé si son barreras, eso sería como requisitos que tiene que cumplir el personal que trabaja en esa área. No sé si tomarlo como barrera. Mm, Porque en realidad las fuerzas de Porter, que son estas, ¿no? Está hablando del producto, ¿no? Del producto está hablando. Claro, Proveedores del producto, sustitutos del producto, clientes del producto, está en relación al producto. Eh, no, yo no sé si pondría eso como barrera. Tiene que estar enfocado a lo que hace el sector. Y claro. aparte, fíjate, no mezclen, una cosa es el ministerio y otra cosa es el sector. ¿Ustedes analizan el ministerio o el sector de desarrollo? No, el sector, por eso, porque decía tipo, siento que Mm. es muy genérico, esto se puede aplicar al misterio. Y no sé si lo pondría esto. Justo lo que sea barreras. Pues no, Bueno, tal no vez se no me tenga ocurre. barreras, a lo cual ahí tendrían que explicar por qué no tiene barreras. Ok. eh, No nos olvidemos que ustedes están haciendo un análisis muy particular, ¿no? sí. Ok, y después tenemos dudas sobre las 5 P de Binsberg. El tema, cómo planteamos el tema de la estrategia dentro del área. Eh, Estrategia, ¿Cómo? no, decime. Sí, pusimos el plan de desarrollo para retener el personal lo hacen mediante beneficios que no se pueden conseguir en los competidores actuales. Mm, Después, ¿Eso ¿cómo? lo escribieron ustedes? Sí, ¿Y cuál es? Agranda un poquito que no veo nada. ah, ahí se ve. Sí, por lo menos. Antes veía líneas negras. Y bueno, ¿y acá cuál es el problema? No sabemos si está bien esto de que es como el plan estratégico que usa es justamente el área. El área. Ok, listo, está bien.
Y después, El lo área último que verde. teníamos, eh, Preguntar qué más se pude agregar. sí, el tema del el modelo, el pentamodelo de Levy. Lo que sería dirección, que es analiza el estilo de liderazgo y cultura organizacional, le toma decisiones. Que A ver, pero sí, ¿cuáles son los pilares de Levi? era tarea, entorno, organización, personas, o tareas y dirección. Mm, a ver, déjame ver algo. Sí, ¿Y eso de dónde lo sacaron? de la PPT. ¿De la PPT? Dame un segundito, te estoy chequeando. Fíjate, anda a Google, busca cualquiera, busca los 5 pilares de Levi Sí. y agarra las imágenes de cualquiera que aparezca. Ahí tenés, cualquiera, ese, a ver, ¿se puede agrandar un poquito? Sí, a ver. Bueno, ahí lo Acá. tenés, no importa. Estrategia, Acá. Ahí está. ahí está. Estrategia, ahí son los 5. Estrategia, cultura, bueno, Sí, perdón. estructura, digamos, es en la opción, en los primeros 5 pilares. Después esto se cambió la estructura por gestión, ¿no? Pero son esos, cultura, mercado, recursos, estructura, o bueno, gestión en realidad, y la estrategia. No sé, ¿de dónde sacaron los otros de ustedes? La PPT, bueno, por ahí pifiamos de PPT. Está bien, pero dirección sería al fin de cuentas. Venga, acá veo. Dirección no es a fin de cuentas la estrategia que utiliza la empresa, el área. ¿Se puede pensar? Y son 2 cosas distintas, me parece. Porque si dirección es como las decisiones que toma y la estrategia es como un plan estratégico, o es un plan que se toma y que tiene las diferentes metas de la organización. Sí, la estrategia tiene que ver con misión y visión. Lo que dice la dirección es, bueno, a ver, qué sé yo, las actividades que se van a hacer esta semana o el mes que viene, pero no tiene una planificación alineado con la visión y misión. Ok. Eh, no sé dónde habrán sacado eso ustedes. Si lo encontrás, avísame, porque en Sí, realidad lo que nosotros vimos es estos, que de vuelta, estrategia, cultura, recursos, mercados y abajo, estructura son los 5 pilares iniciales. Después Levy lo reemplazó por gestión. Gestión es más, es estructura y más, es más abarcativo. Fíjate, si ok. lo encontrás, avísame. Sí, sí, te mando foto. Dale, Dale. Y bueno, no, solamente era eso. No sé si mi compañero quiere agregar algo. no sé yo. No, era eso solo. Está bien. No, sí, era eso. Ahora no se me ocurre nada. Estoy viendo si encuentro donde lo habíamos visto. Sí, dale. Dale, dale. Sí, por favor, si lo encuentran, pásame foto de dónde está. Dale. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Como la empleada pública, ¿viste? ¿Quién sigue? Yo, yo puedo presentar. ¿Vos qué? ¿Se me escucha bien? No te entendí. Sí, que yo puedo presentar. Sí, dale. Ahí comparto. Ujú. Bueno, ahí se ve mi pantalla.
perfectamente. Bien. Eh, sí, quería hacer unas consultas con algunas de las herramientas. Eh, Más que nada, primero con la de cadena de valor, que, digamos, está ahí como... eh, todavía estoy pensándola, porque la mía, bueno, es una Ay, empresa que espera, es... yo no sé, te escucho como entrecortado, no llegué a entender. que yo tenía consultas sobre algunas herramientas y una de ellas es la cadena de valor, de cómo implementarlo. Eh, que bueno, la empresa mía era una empresa que es una red de prestaciones médicas. Eh, y tenía dudas de cómo aplicarlo para mostrarlo, si es así con un gráfico de este estilo, colocando todas las, digamos, las actividades primarias y las de apoyo. Si está bien aplicar un puntaje de este estilo y capaz, bueno, hacer como una descripción acá de lo que es cada una, si está bien este enfoque. Perfecto. ¿Vos puntuás de 0 a 10? Sí, de 0 a 10. De 0 O a sea, 10. esto es un ejemplo, pero sí, pensé capaz de 0 a 10